Una nueva manera de evangelizar. Bueno, voy a cambiar de tema ahora que mis amigos nos van a ver por el video. Bienvenidos a todos. Y hoy quiero comenzar con una nueva historia del Señor Jesús y todo lo que nos regala, que es bastante abundante como cada vez que estudiamos la palabra de Dios. Fíjese que habíamos terminado la semana pasada y como siempre hoy quiero contextualizarnos en lo que estamos viendo. Y es muy interesante porque solo el hecho, no le llama la atención, por ejemplo, que algo que está en Mateo capítulo 9, siendo que Lucas viene acompañando. Miren, Lucas está en el capítulo 8, cuando habla de los endemoniados gadarenos. Fíjense qué interesante, los que pueden ver, los amigos del video no lo pueden ver, pero pueden abrir sus Biblias, me imagino que lo seguirán con la palabra abierta. Entonces fíjense qué interesante, si ustedes ven el título, y eso es algo que yo también quiero desafiarles, y déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. La gente me dice, no, porque estudiar la Biblia, porque quiero entender, quiero conocer más. Y yo siempre le digo que es cierto, a veces uno está bien que tenga algún tipo de enseñanza formal con relación a las escrituras, eso siempre ayuda. Mi padre decía que saber no ocupa lugar, y es cierto. Todo lo que tú puedas aprender y todo el curso que puedas hacer y todas las escuelas que puedas hacer, mal no te van a hacer. Podrás no usarla completamente, pero mal no te va a hacer. Conocimiento no hiere a nadie. Ahora, hay cosas básicas que yo desafío a la gente a hacer. Hacerse preguntas. Por ejemplo, si el pasaje empieza por tanto o por lo cual, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué dice por tanto? Eso no está en el pasaje. El pasaje va a explicar el por tanto a partir del por tanto, pero la razón del por tanto está en lo que viene atrás. Por ejemplo, cuando Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, por lo cual, hermanos, ruego por las misericordias de Dios, por lo cual. ¿Por qué? ¿Por lo cual qué? Tú no puedes sacar la conclusión solo leyendo el por lo cual y en adelante. Hacia adelante está la explicación del por lo cual, pero la razón del por lo cual está hacia atrás. Entonces, ese por lo cual te obliga por lo menos a leer el pasaje anterior. ¿Me estoy explicando? Esa es una cosa básica. Después, preguntas básicas como, ¿por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? Eso te va a ayudar a entender más profundamente el contenido del pasaje, ¿verdad? Y son todas cosas que hoy están al alcance de la mano de todo el mundo. La declaración, por ejemplo, de Romanos 12.1 no está separada por el apóstol Pablo. Pablo no puso Romanos 12.1. Pablo ahora elabora otro pensamiento que los eruditos han separado, y no que esté mal que lo hayan separado, porque nos ayuda en el estudio más sistemático de las Escrituras. Pero Pablo viene elaborando una idea anterior, y ustedes van a ver al final del capítulo 11, la idea de Pablo es que Jesucristo es el centro y la razón de todo. O sea, ¿por quién es Cristo? Tú no adoras a Cristo, o tú no te entregas a Cristo, porque Él ha hecho cosas, o porque Él te salva, te liberta. Todas esas obras de Jesús son realidad, y Él las hace por amor a ti. Pero Él es digno porque Él es. Entonces Pablo elabora la idea de que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por decir algo. Otra cosa que nosotros tenemos que usar, sobre todo en el estudio de la vida de Jesús y en la comprensión de la obra de Jesús, es, por ejemplo, que si tú vienes estudiando un pasaje, como veníamos estudiando, y los otros evangelios, los evangelios sinópticos como los conocemos o coincidentes, vienen acompañando cronológicamente, pero de repente tú ves que tanto Marcos como Lucas saltan para atrás en vez de para adelante. Lo menos que tú tienes que hacer es ir a los otros pasajes y ver en qué entorno, de hecho nosotros lo vamos a hacer ahora en el estudio de las Escrituras, en qué entorno lo dijo. Por eso cuando empezamos a estudiar Mateo, yo les decía, y quiero insistir en esto, Mateo es un excelente libro de referencia para entender la deidad de Jesús, las credenciales de Jesús en cuanto a su proclamación mesiánica, de que Él era el que había de venir. Yo les he repetido muchísimas veces la pregunta de Juan, no el apóstol sino el bautista.
cuando le mandó preguntar a Jesús en la cárcel, y ustedes encuentran eso en Lucas 7, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan quiere saber, Dios me mandó preparar 30 años, yo estuve un año predicando y ahora estoy en la cárcel, ya no puedo hacer más nada, de acá no voy a salir. ¿Hice lo que debía hacer? ¿Eras tú o me equivoqué? Elegí a otro. Porque yo te preparé el camino a ti. Fíjese que era la pregunta de la vida. Pero es la pregunta de la vida de Juan, la de Gabriel, la de todos nosotros. Porque si Jesús no es quien dice ser, tú le diste tu vida a una idea equivocada, que es para mí lo más trágico en la vida. Por eso me duele más que el ateísmo, me duele la gente que sigue un Dios que no existe. O una idea que es mentira. Aunque el ateísmo también es una religión, créanme. No tiene nada de religioso el ateísmo, tiene todas las características de una religión, donde el hombre es el centro. A donde quiero llegar es que en esa pregunta, y esa verdad, es la que elabora Jesús. Mateo, cuando es llamado Mateo, ustedes van a encontrar más el llamamiento de Leví que el de Mateo, que es la misma persona, era un cobrador de impuestos al que Jesús le da la posibilidad de redimirse, y él encuentra en su redención esa pasión de mostrar al Cristo, al Mesías. A Mateo no le va a importar tanto la cronología de los hechos, y sí, a Mateo lo que le importa es la veracidad. Que Dios te use, José, ¿a dónde vas? Que le importa las credenciales. Mucha gente va a usar esto como una manera, no, pero esto no sucedió, o no pasó como debería pasar, o etcétera. Sí pasó. Recuerden que Mateo no va a respetar tanto la cronología, y sí la evidencia del hecho. Los 3 testigos narradores cuentan este hecho como verdad. O sea, el hecho es verdad. En lo único que difieren los 3 testigos es cuándo pasó. Ahora ustedes dirán, bueno, pero aquí está pasando después del encuentro con el Gadareno. En realidad, en el contexto de las Escrituras, y donde lo vamos a estar leyendo, vamos a ver que para algunos pasó un poco antes y otros pasó después. Aquí Mateo está haciendo simplemente una narración del hecho que para él fue el cúmulo de todo lo que él viene narrando. Miren cómo Mateo viene construyendo su defensa sobre Jesús. El leproso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El leproso, el gentil, ¿verdad? El hijo el siervo del centurión, el centurión viene a pedirle, sana a la mujer, o sea, primero obra sanidades, hace milagros, muestra su poder sobre la necesidad humana. Pero entonces Mateo nos presenta una escena. ¿Cuál es? La escena de la tormenta. Y además de todo lo que aprendimos sobre la realidad de los discípulos y la enseñanza de Jesús, muestra al Jesús, al profeta que domina el clima, domina la naturaleza, que tiene poder sobre los vientos. Dice que se maravillaron porque decía, ¿quién es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen al punto que no quedaban ni olas, como quedan después de cada tormenta. Después nos lleva a otro terreno. ¿Cuál es el terreno? El terreno de lo espiritual, el poder de Jesús sobre el mundo espiritual. Y nos presenta una de las batallas más, no batalla, está mal dicho, una de las obras de Jesús más contundentes con relación al poder del mal, que es la liberación del Gadareno y el trato de Jesús con aquellos espíritus. Y muestra una escena donde el Cristo, el Dios hombre, muestra su poder sobre los poderes de las tinieblas y su completa autoridad, al punto que los demonios se postran en la persona del endemoniado y le piden misericordia, no nos atormentes. O sea, no hay ninguna batalla y lo que hay es una súplica de misericordia. Jesús no tiene misericordia de ellos, solo respeta lo que ellos van a decir después, la cuestión del tiempo. De quien Jesús tiene misericordia es de Gadara, no de los demonios de Gadara. Recuerden eso, y eso está implícito en el hecho de que, aunque lo expulsan, y en vez de sacarle la única esperanza que les iba a quedar a los gadarenos, que era el gadareno liberado, o los gadarenos liberados, porque recuerden que era más de uno, ¿qué Jesús hace? Le dice, no hay testimonio de que todos han vuelto, pero por lo menos uno sabemos que volvió. Y que volvió a los suyos para decirle cuán grandes cosas
había hecho. Ese es el acto de misericordia. Jesús no actuó con misericordia con los demonios diciéndole, bueno, ¿sabe qué? No los voy a atormentar, vayan y métanse en los chanchos. Por eso que no como mucho chancho, no me aparezco un demonio. Eso es un chiste, claro. Me enseñaron que no debemos comer chancho porque tienen demonio. Ahora si alguien se atraca, ese debe ser demonio que me metió. Se comió 3 libras de chancho asado y la culpa es de los demonios. Muy bien. Y Jesús en el acto de otorgarles lo que piden, en realidad está diciendo, por causa del Gadareno ustedes van a seguir en la zona. Por causa de Gadara. Pero ¿cómo por causa de Gadara? ¿No sería mejor destruir el mal en Gadara? Bueno, el mal de Gadara era producido por los gadarenos. Para destruir el mal de Gadara había que matar a los gadarenos. Esa es la razón por la cual Dios permite el mal. Dios no permite el mal, permite al hombre tiempo para arrepentirse, con el mal incluido. Amén. Entonces ahora Mateo, que está construyendo la idea, toma otro hecho que sí sucedió, posiblemente no sucedió exactamente después de este hecho, pero Mateo está construyendo su caso. Es como cuando tú estás defendiendo sobre alguien la idea de Dios y tú no respetás cronológicamente todo. Lo que tú estás es tomando las escrituras y mostrándole, bueno, mira lo que pasó, mira cómo Dios trabaja, mira cómo él es el caso. Mateo está haciendo algo así, está construyendo la idea de Jesús. Entonces arrancó sobre lo natural, las enfermedades, las necesidades, las crisis humanas, incluyendo, además de lo sobrenatural, la compasión, porque ¿a quiénes lo hace? No es solo los milagros que Jesús hace, sino que elige a las personas a las que los judíos no elegirían para hacerlo, lo cual lo pone en un grado de compasión. Después, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre la fuerza del mal. Y ahora va a llegar al punto crítico en el que el judío más difícil iba a llegar. ¿Cuál es ese punto? Tiene poder de perdonar pecados. Va a llegar a la punta, ¿cómo se llama? La punta del iceberg. Va a llegar a la montaña más alta, al Everest. Si es que sigue siendo el Everest, porque todos los días cambian de cosas. Dicen que la ciencia no cambia, es lo que más cambia últimamente. No, que nos equivocamos, que esto no era así, que era asado. En fin, anyway. Al punto más alto es donde vamos a encontrar. Entonces cuenta esta historia. Jesús no solo tenía autoridad sobre todo. Ahora vamos a ver por qué Jesús tenía autoridad sobre el pecado. Y vamos a llegar a uno de los pasajes que para mí muestran más clara la realidad de Jesús y nos muestran cuál es el verdadero milagro de Jesús y qué es lo que Jesús vino a hacer. Y en este contextualizarnos y ya empezando a meternos en el pasaje, déjenme decirles algo que es fundamental en esto. En este pasaje y en esta soberanía de Dios de permitir este hecho, nosotros vamos a encontrar la dualidad humana en cuanto a lo que realmente nos importa de la obra de Jesús. Y cómo el Dios ve su obra y valora su obra con relación a lo que espera de nosotros o lo que hizo por nosotros. Y cómo nosotros valoramos a Dios y su obra de acuerdo a lo que Dios hace por nosotros y qué es lo que nosotros realmente valoramos. Saben que cuando estaba preparando este pasaje, y de hecho un día de estos quiero que la cantemos juntos mientras estemos inundados en este pasaje, me venía aquella canción que es muy bonita y que la gente canta, pero que muy pocos creemos realmente de corazón, aquello que no hace falta otro milagro para... ¿Cómo es esa de... ¿Cómo se llama? Abel Zavala. Para en ti poder creer, tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido ante ti y enamorarme. Bástate mi gracia, del apóstol, la declaración que el apóstol Pablo recibe de Dios, que a nosotros nos gusta mucho decir, pero que muy poco nos gusta vivir, porque a nosotros no nos alcanza la gracia de Dios, a menos que su gracia venga en el dibujo de las cosas que pedimos. Si Dios hoy nos dijera, no voy a hacer absolutamente más nada por ti, porque ya te salvé, quedarían muy pocos seguidores. Eso fue lo que le dijo técnicamente a Pablo. Si yo no hago más nada por ti, tú ya tienes mi gracia. Cuanto más débil y más desahuciado y más decrépito quedes, yo voy a ser más grande. O sea que elegí tú. Y Pablo lo aceptó. Bueno, por eso él fue tan especial. Nosotros difícilmente lo haríamos. Digo, técnicamente en la charla lo vamos a hacer, pero en el día a día, donde
como dice Iván, mi querido amigo, en la cancha se ven los pingos, ahí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Entonces vamos a leer este pasaje y vamos ya terminando, hoy no se asusten, no voy a empezar nada ahora, pero simplemente para ya tener una idea de lo que nos vamos a encontrar, aunque la mayoría lo sabe. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y dice Mateo, y sucedió, ¿vieron? Como lo narra, no como dice, después de esto, no, él dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido. O sea, el milagro sí sucedió en la ciudad, la supuesta ciudad de Jesús. De hecho, ¿vieron ese pasaje que apareció? Otra cosa entre paréntesis muy importante, mientras cantábamos discípulos, de Mateo 11, sobre, ay de ti Capernaum, no sé si lo leyeron, la maldición de Capernaum, que ya la mencionamos aquí. Yo les dije y se lo vuelvo a decir, ninguna otra ciudad del tiempo de Jesús, ni siquiera Jerusalén, a pesar de que Jerusalén fue testigo de la resurrección, pero en cantidad de milagros, ninguna se comparó a Capernaum. Fue el centro de acción de Jesús. Pero hizo muy poco con eso, al punto que llevó sobre sí una maldición. Y Jesús llegó a decir, si en Sodoma y Gomorra, o sea, el peor juicio de la historia de Dios sobre una ciudad que recordamos. Si yo te pregunto, ¿cuál es el peor juicio de una ciudad? Vos vas a decir Sodoma y Gomorra, porque me vas a decir dos, pero igual, están juntas las pobres, ¿verdad? Pero es contundente. Hay pocos ejemplos. Nínive iba a ser destruida y páfate, se arrepintió, que ni Jonás quería que se arrepintiera, ¿verdad? Eso es como que viniera Hitler y dijera, me arrepiento. No, vos no te vas a arrepentir, vos vas a irte al infierno. Y para algunos venezolanos, bueno, no voy a entrar en eso, por favor, ¿verdad? Tú no te arrepentís, tú te me vas derechito al fueguito. Bueno, era más o menos lo que le pasó a Jonás. No era tan malo Jonás, ¿eh? Lo que pasa es que Jonás sabía lo malo que era Nínive. Estos locos no se arrepienten. ¿Eh? No le hizo caso, qué malo que es. Mirá, la teología de Daniel viene de la canción de escuela dominical. Estamos bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, sí sucedió ahí, posiblemente, muy probablemente no después de esta situación o a esta altura del ministerio de Jesús. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijos, tus pecados te son perdonados. Miren cómo Mateo narra, miren cómo él no está concentrado sobre el hecho. No importa lo que pasó. Exactamente. Ahora miren cómo lo narra Lucas. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores. Lucas parece que se le cae la baba cuando está escribiendo esto, diciendo, estaban todos ahí. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, Lucas está todavía embriagado del poder de Jesús. Mateo ya pasó para otro. Ya ni le importa que lo va a sanar en realidad. El caso es que él va a perdonar pecado. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y poner... Miren toda la diferencia de la narrativa. Y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahí viene, ahora por favor comparen la frase. Al ver él la fe de ellos, al ver Jesús la fe. Miren la diferencia de texto. Yo quiero que la vean. Y sucedió que al ver Jesús la fe de ellos, abro en Lucas. Miren, exactamente, casi un párrafo entero. ¿Cuál es la gran diferencia entre Lucas? Lucas está narrando el hecho como uno de los hechos más espectaculares. A Lucas le importa la fe de los muchachos, el amor de los amigos, la obra. ¿Qué fue lo que movió a Jesús a hacer este milagro? No fue que Jesús quería hacer una demostración de poder ni de divinidad. Jesús la hizo y tuvo un acto de misericordia porque viendo tanto amor, no pudo contener darle, no lo que vino a buscar, sino le dio eternidad. Es algo espectacular. Para Lucas acá hay mucho más. Para Mateo, lo único que le importa es que Jesús va a decir, tus pecados te son perdonados, y que eso va a ser argumentado como blasfemia. Sobre lo cual Jesús, ahí sí el argumento va a ser idéntico. Si nosotros en vez de solo, si yo en vez de solo abrir acá,
fuera al pasaje, y de hecho lo voy a hacer la semana que viene. La semana que viene vamos a ir al pasaje y lo vamos a contextualizar. En vez de abrir solo Mateo, vamos a abrir Lucas y vamos a abrir Marcos y alrededor. Vamos a abrir Marcos y vamos a abrir alrededor. ¿Por qué yo mantengo esto con pasajes anteriores? Porque nosotros contextualizamos. Entonces, pero ven acá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí nos damos cuenta que hay algo raro, no conecta, no, parece como que Mateo es demasiado escueto en esto. No nos explica. Déjenme contarles algo que había pasado antes. No le importa dar todo ese detalle, como no le importa dar el detalle que estos muchachos o estas personas, que quizás no eran tan muchachos, se dieron cuenta que la única manera de Jesús era tomar un acto arriesgado que podría haberles puesto en problemas, pero no les importaba. Se dieron cuenta que Jesús era lo único que podía hacer la diferencia. Ahora, déjenme terminar esta mañana diciéndoles esto. ¿Saben cuál es nuestra gran ilusión del siglo XX y en nuestros trabajos y en nuestras cuentas de ahorro, en nuestras planificaciones, en nuestra salud, en nuestra vida bien sucedida? Es que hoy pensamos que hay otras opciones aparte de Jesús. Pensamos que está bien para aquel hombre en aquella época, en aquella circunstancia, que hiciera eso, porque no tenía otra esperanza que Jesús. Déjenme decirles algo. Nosotros estamos en la misma situación que aquel paralítico. No tenemos otra esperanza que no sea Jesús. Esta ilusión que nosotros vivimos hoy de casas, autos y viajes, es una ilusión que yo te aseguro, el primer día que tú tengas que caer en el hospital pensando que tienes algo grave, se va a desaparecer. Dios permita que nunca te pase. A mí me pasó. Yo tuve la gracia a los 40 años de entrar al hospital pensando que me moría, aunque no tenía nada. O sí tenía algo y Dios me sanó, nunca lo sabré. Solo sé que entré con un diagnóstico que era prácticamente imposible. Tenía el 95% de las arterias tapadas y me moría en cualquier momento. Y salí diciéndome que tenía las arterias de un niño y que yo no tenía nada, que viviera la vida buena. Pero la diferencia entre el Gabriel que entró y el que salió es completamente diferente. Yo pasé una noche entera llorando mi despedida de mi familia y pensando que iba a ser Laura y los niños acá en Estados Unidos, sabiendo que la iglesia te ama hasta que eres pastor, con todo respeto lo digo, diferenciando a los amigos. La iglesia, y bueno, a los hechos me remito. Tú puedes tener 500.000 seguidores que te aman por la posición que tenés. El día que esa posición desaparece, tú no eres nadie. A menos que quitando los amigos que van a estar contigo y que nunca son muchos. Porque ninguno tenemos 1000 amigos, tenemos 1000 conocidos y un grupo de amigos cercanos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Esto no en ningún sentido lo digo con dolor. Estoy hablándoles del momento, ¿verdad? ¿Y de qué me servía a mí si tuviera $1.000.000 o $1 en la cuenta de banco? ¿De qué me servía a mí si antes tuviera 100 promesas de vida o ninguna? ¿De qué me servía a mí saber si tenía salud antes o no? ¿De qué me servía todo lo que era importante? Toda mi fuerza desapareció. El único que tenía en esa sala era Jesús. Y todas las veces que Dios me ha llevado a ese punto de miseria, y yo lo he escrito, he hecho muchas veces, me llevó a ese punto para hacerme entender que lo único que tienes en la vida es lo que puede trascender la vida. Y el único que la trasciende es Cristo. Amén. Oramos. Gracias por esta mañana, por tu palabra, por el hermoso tiempo que siempre pasamos juntos, por lo menos para mí. Gracias por cada minuto, cada oración expresada en palabras, en canciones, en pensamientos. Gracias por cada administración, gracias por el poder compartir juntos y crecer juntos. Desde 2 o 3 en adelante siempre es mejor que estar solos. Eso lo dice tu palabra. Yo oro para que nos ayudes a entender que eres tú. Como dice la canción, siempre solamente queda Cristo. Ayúdanos a vivir en esa perspectiva. Y también quiero pedirte, desde lo que empecé hablando esta mañana, ayúdanos a hacer que el corazón sienta, poniendo nuestros ojos en la necesidad, no ignorándola. Gracias, Señor. Te bendigo y te doy gracias por este tiempo una vez más en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y que tengan feliz domingo.